Las reivindicaciones de los pueblos indígenas han aportado al reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, plasmado en la Constitución Política de 1991. En Colombia existen 115 pueblos indígenas que conservan 65 idiomas nativos, de los cuales la mayoría han sido afectados gravemente por el conflicto armado. El Estado colombiano ha reconocido 752 resguardos en territorios ancestrales de estos pueblos, que corresponden aproximadamente a 34 millones de hectáreas. La lucha de los pueblos indígenas por su reconocimiento, su autodeterminación y el respeto por sus territorios ha sido un largo camino que ha estado acompañado de una resistencia cultural y espiritual muy profunda. ¡Arriba los bastones, arriba! La preservación de sus culturas y su relación milenaria con el territorio ha sido fundamental para la conservación y protección de la biodiversidad. Los pueblos indígenas cuidan y habitan el 50% de los bosques del país. Los pueblos indígenas han sido históricamente desconocidos, violentados y discriminados. Las prácticas y periodos continuos de violencia en los diferentes procesos de la colonización y en sus territorios han generado el exterminio de numerosos pueblos y afectado su supervivencia física y cultural, que aún sigue dejando secuelas en sus realidades. Los imaginarios coloniales del indígena como bárbaro y salvaje aún persisten hoy en día en el imaginario nacional, reforzando el racismo estructural, el irrespeto por sus culturas y la idea de que sus territorios son objeto de conquista y explotación. En el contexto de los debates de la reforma agraria en Colombia en los años 60, los indígenas retomaron sus reivindicaciones por la defensa del reconocimiento de sus territorios ancestrales y la constitución de tierras y resguardos de los que fueron despojados. Así fueron creando y consolidando un proceso de organización comunitaria para la protección, gobernabilidad y exigibilidad de sus derechos culturales y territoriales. Las asambleas y los congresos indígenas desde la década de los años 60 son los espacios organizativos, deliberativos y normativos de los procesos y de los gobiernos autónomos comunitarios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas abren un panorama organizativo propio que les permite visibilizar sus realidades, pensamientos y saberes y exigir su derecho a la tierra y a su autodeterminación. El movimiento indígena colombiano participa activamente del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, incorporando así en la Constitución los derechos al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país. La participación de la Comisión Étnica para la Paz en los Diálogos de La Habana dio lugar al capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Aunque los pueblos indígenas han ganado espacios de diálogo y decisión, la realidad en los territorios no ha cambiado sustancialmente. Hoy, el conflicto armado persiste en los territorios indígenas. Estos siguen siendo lugares de disputa y constantes violaciones a los derechos de los pueblos, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Los pueblos indígenas de Colombia han sido defensores de la paz y el fin del conflicto armado. Han salvaguardado saberes y culturas milenarias que hoy aportan una visión sostenible de la vida y el territorio.